Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os enseño el contenido de la Scrapealo Box 31 y el proyecto que he elaborado con ella. Lo primero que viene es la pintura en color marrón claro y, como ya os he explicado en otras ocasiones, el contenido de la caja está pensado para hacer un proyecto en concreto. Por eso van cambiando los materiales según la caja. Como veis, la pintura es de la marca Fridita. También tiene una madera que pone tiempo de aventuras y la madera es gordita de unos 3 milímetros. En esta bolsita hay diferentes elementos que ahora os enseño con lo que es la lista, que tiene 16 eyelets, 2 anillas, 6 brad con un cierre como de plástico, 2 metros de cuerda blanca y luego 3 cintas de colores en color crudo, lila y teja de 90 centímetros cada una, además de un sellito que viene de regalo. Para elaborar mi proyecto voy a utilizar gran parte de todos estos materiales que contiene la Scrapealo Box y alguna cosa extra que he añadido. En este caso han metido un nuevo material que se llama Chubicut, que son piezas hechas en PVC impreso. En este caso es una caravana y un pino y la verdad es que quedan súper chulos. Me llamaron muchísimo la atención cuando los tuve en la mano porque pesan muy poco y la definición de lo que es la impresión es muy buena. Así que me parecieron un material muy interesante para añadir decoración en portadas o así, sin añadir demasiado peso al proyecto. Como veis, vienen varios cartones con diferentes formas, ya que el álbum que está pensado para hacer con esta caja es un álbum desestructurado, así que cada página tiene un tamaño y una forma distinta. También venían unas anillas para poder enganchar todas las páginas y vienen con el círculo que tenemos que quitar para que se quede el hueco y luego podamos pasar la anilla entre medias. Como siempre, también incluyen una tarjeta de regalo. Antes de enseñaros la colección y los die-cut, os enseño el resto de los materiales que contiene la caja. Lo primero que os enseño es la tela de encuadernar, que está impresa con uno de los papeles de la colección. También papel vegetal o vellum, que también está impreso con uno de los papeles de la colección. Contiene también 3 cartulinas así en color como teja, 3 en amarillo, y un cartón de 1,5 milímetros. Y ahora sí, os voy a enseñar los die-cut, que vienen 2 páginas, una por delante y otra por detrás, y están semitroquelados. Simplemente con empujar un poco la pieza vemos que se sueltan y quedan perfectamente recortadas. La verdad es que es muy cómodo y me gusta muchísimo porque nos sirven para decorar todo el proyecto y le dan un toque perfecto de decoración y podemos poner incluso alguna cosa más después de poner las fotos, porque sobran un montón de die-cut para poder decorar después. Y ahora sí, os voy a enseñar la colección. Está diseñada por Lara, que forma parte del equipo de Scrapealo, que la podéis encontrar como Señorita Mañosa. Y luego contiene 18 papeles a una cara de 250 gramos, más las tarjetas. La verdad es que son unos papeles muy bonitos, muy coloridos y todas las ilustraciones me han gustado muchísimo. Está todo ambientado a campamento, así que encontraremos tiendas de campaña, mariquitas, bicicletas, botas, mochila. Hay un montón de elementos muy chulos y los dibujos son muy bonitos. Os los voy a enseñar así a cámara rápida para que veáis todos los papeles. Tiene también algunas partes de lettering, hojas, flores. La verdad es que es muy completa y vienen un montón de papeles con los que podemos hacer estructuras y páginas del álbum.
Y estos son todos los materiales que contiene la caja. Ahora sí os paso a enseñar el proyecto que yo he elaborado y para ello necesitaremos dos cartones de 17,5 por 20 centímetros. En esta ocasión, como no me llegaba con el cartón que venía en la caja, he cogido un cartón de 1,5 que yo tenía ya por casa y lo he cortado a esa medida para que así me diera para la tapa delantera y la trasera. Para forrarlo voy a utilizar esa cartulina amarilla y uno de los papeles de la colección. Podéis utilizar lo que queráis. Os voy a poner a cámara rápida cómo se forra este cartón, aunque mucha gente ya lo sabe hacer, así que podéis pasarlo rápidamente, pero para todas aquellas personas que a lo mejor no han forrado tantas veces, os lo dejo a cámara rápida para que así sepáis cómo se hace y se forra igual tanto la delantera como la trasera. En este caso el papel decorado irá en la parte de atrás. Podéis utilizar el pegamento que más os guste. Yo utilizo Block por la rapidez, pero con cola blanca, cola de encuadernar, taqui, podéis utilizar lo que queráis. Extendemos bien con la plegadera para que no se queden marcas del pegamento. A la hora de trabajar este tipo de papeles que son tan gorditos, es mejor marcar muy bien el pliegue, ya que si no, forzamos al papel y se puede llegar a romper. Así que yo os recomiendo marcar bien los dobleces y ya luego sí doblar para poderlo forrar. Dejamos alrededor 1,5 centímetros o 2 centímetros para poder forrar luego toda la pieza. A la hora de cortar las esquinas debemos dejar alrededor de 2 milímetros sin cortar, sin llegar a lo que es la parte de la esquina. De esa manera nos aseguramos de que a la hora de forrar no se nos vea en ningún sitio el cartón. Es mucho más fácil verlo que explicarlo, pero simplemente con dejar en la esquina unos 2 milímetros nos será suficiente. Empezamos por los lados largos y luego los cortos. Siempre debemos forrar 2 a 2. Subimos hacia arriba, marcamos bien con la plegadera, sobre todo la zona del canto del cartón, ya que hará que nos quede mucho más profesional y con un mejor acabado. Hacemos lo mismo en los 4 lados.
Una vez que ya tengáis esta pieza forrada, vamos a forrar exactamente igual la otra tapa con la cartulina amarilla. No os lo pongo para que no se haga más largo el vídeo, pero se forran exactamente igual. Ahora sí, una vez que tenemos las dos tapas forradas, lo que vamos a hacer es la parte de la espina. Y para ello necesitamos 3 tiras de 0,8. Yo he elegido hacerlo en tela de encuadernar, pero podéis utilizar un papel decorado si os gusta más. Y también necesitaremos un trozo de cartulina amarilla de 24 por 15,5. Ahora por pantalla os voy a dejar todas las marcas que debemos hacer en el lado de 24 centímetros. Comenzaremos haciendo la primera marca a 4,5 y el resto ya serán grupos de 1 centímetro, 1,5, 1,5, 1 centímetro, 1,5, 1,5 y así sucesivamente hasta dejar los 4,5 centímetros en el otro lado. No hace falta utilizar la tabla de plegar, pero es mucho más cómodo hacerlo así. Podéis hacer marcas a lápiz y pasar una plegadera y os quedará exactamente igual. Una vez que tenemos todas las marcas hechas, podéis ver que quedan los grupos que os decía antes, en plan 1 centímetro, 1,5 y 1,5, 1 centímetro, 1,5 y 1,5. De esta manera podremos crear las montañitas donde irán luego las páginas. Donde se junta el 1,5 y el 1,5 es donde va hacia arriba, porque es la montaña, y donde está el centímetro es lo que va como en recto. Ahora lo vais a ver mucho más fácil con ayuda del vídeo, pero debemos doblarlo en direcciones contrarias, para que así formen las montañas donde irán luego a las páginas. Debemos hacer exactamente igual las 4 montañas, ya que va a llevar 4 páginas. Una vez que ya tenemos todo doblado, lo que vamos a hacer es añadir pegamento por la parte de atrás. Aquí podéis utilizar el pegamento que queráis, siempre y cuando no sea cinta de doble cara, ya que tiende a despegarse. Así que es mejor utilizar taqui, cola blanca, bloc, algo que cuando seque nos quede bien resistente. Hacemos lo mismo en las 4 montañas, echando pegamento por la parte de atrás. Una vez que tenemos las 4, lo que vamos a hacer es colocar las tiras decorativas en medio, las de 0,8, y simplemente cortamos que nos sobre un poquito por arriba y por abajo, añadimos pegamento y las colocamos en su lugar. Esto es totalmente opcional, tanto poner la tela de encuadernar como un papel decorado, ya que lo podéis dejar todo en amarillo. Lo que pasa que a mí me gusta el toque que le da y parece que así queda un poquito más decorado. Pero ya digo que lo podéis dejar en amarillo sin necesidad de decorar nada más. Añadimos pegamento y las vamos poniendo en los huecos de 1 centímetro que habíamos hecho antes.
Lo que sobra de arriba y de abajo lo echamos hacia atrás y así nos queda bien rematado en el borde. Si lo dejamos cortado justo al ras de arriba y de abajo, lo que puede hacer es que luego se termine levantando. Por eso es mucho mejor doblar los extremos hacia atrás para que así nos quede bien rematado. Hacemos lo mismo con las otras dos tiras. Ahora lo que vamos a hacer es marcar a 1 centímetro a cada lado, ya que son las solapas en las que irá luego pegada las tapas delantera y trasera. También vamos a necesitar 2 tiras más de 0,8, que podéis dejarlo sin decorar sin ningún problema, en color amarillo, pero ya que yo he colocado las otras tiras en los otros huecos, voy a hacerlo exactamente igual. Ponemos las tiras que sobren de arriba y de abajo y las pegamos en su lugar. Una vez que tenemos la espina lista, lo que vamos a hacer es poner las páginas del álbum y para ello vamos a utilizar 4 cartulinas blancas de 17 por 19,5. Las cartulinas blancas no vienen incluidas dentro de la caja, pero podéis utilizar las que tengáis por casa sin ningún problema, e incluso podéis ponerlas de otro color si os gusta más. Yo prefería ponerlo en blanco y así destacaban luego los papeles decorados encima. A la hora de pegarlas debemos ponerlas centradas de manera que nos sobren 2 centímetros arriba y de abajo. Por ello yo he pegado lo que es la espina a la base de corte para poderme guiar con los cuadraditos que vienen dibujados en la base y dejar 2 centímetros arriba y abajo. Podéis hacer de todas maneras unas marcas con el lápiz en la propia página que os servirán de guía para poderlo colocar centrado. Echamos pegamento sobre la montaña o pestaña que hemos creado en el lado de frente y colocamos la página en su lugar. Recordad que debéis dejar 2 centímetros arriba y de abajo. A la hora de pegar la página debemos respetar lo que es la parte del pliegue o del doblez que tenemos en la parte de abajo de la espina. Es mucho más fácil a la hora de pegarlo que lo veáis, que lo podáis ver aquí en el vídeo, pero simplemente no debemos llevar la página hasta el borde de abajo, sino debemos respetar justamente la zona del doblez para que así luego la página se mueva bien. Una vez que ya tenemos la primera pegada, a la hora de pegar la segunda y el resto de páginas deben de quedar todas alineadas, con los 2 centímetros arriba y de abajo y alineada con la primera. Y ponemos las otras 2 páginas exactamente igual. Una vez que están las 4 páginas pegadas, vamos a hacer el lomo del álbum y para ello debemos medir el ancho de nuestro lomo. En mi caso mide 5,2 y el alto será igual para todos, 16 centímetros. Es verdad que no va a haber mucha diferencia, puede ser 5,3 o incluso 5,1, pero es mejor que lo midáis y lo hagáis a vuestro tamaño.
Una vez que ya tenemos la medida, cortamos el cartón. Comprobamos que encaja perfectamente y vamos a forrar este cartón. Para forrar lo que es el lomo voy a utilizar la tela de encuadernar de rayitas, que me parecía muy bonita, y para reforzar toda la estructura voy a utilizar cartulina amarilla. En este caso podéis utilizar blanca sin ningún problema, pero yo tenía un trozo de la amarilla que viene dentro de la caja y he preferido utilizar esta porque además es de 250 gramos y me parecía muy resistente y perfecta para esta parte. Así que ya digo que yo utilizo la tela de encuadernar y la cartulina amarilla, pero podéis utilizar lo que queráis. Lo primero que vamos a hacer es pegar el cartón a la cartulina amarilla y para ello debemos dejar 4 o 4,5 centímetros a cada lado, que es donde irán luego pegadas las tapas, y debemos de cortar de arriba y de abajo a ras. Así que lo pegamos en la parte superior, por ejemplo, y cortamos a ras en la parte inferior. Cortamos con el cúter y la regla de manera que nos quede a 16 centímetros. Marcamos bien el doblez . Ahora sí vamos a forrar con la tela de encuadernar y para ello de ancho lo voy a hacer del mismo ancho que la cartulina amarilla, pero nos tienen que sobrar unos 3 centímetros de arriba y de abajo. Yo hago unas pequeñas marcas con el lápiz para cortarlo con la cizalla, pero lo podéis hacer directamente con las tijeras o con el cúter, lo que queráis. A la hora de pegarlo al cartón voy a utilizar cola de encuadernar muy bien extendida para que la capa sea muy fina y no traspase ni quede en burbujas ni nada en la tela de encuadernar. Y la colocamos centrada, sobrándonos lo mismo de arriba que de abajo. Pasamos un poquito la plegadera por encima y así nos aseguramos de que queda bien extendido el pegamento. Se podría echar pegamento en toda la superficie, pero yo prefiero ir poco a poco y así me aseguro que luego en la zona del doblez me queda mucho mejor pegado y bien marcado. Ahora sí, hacemos los laterales, así que echamos otro poco de pegamento y extendemos bien y con ayuda de la plegadera marcaremos muy bien la zona del doblez. Hacemos lo mismo tanto en un lado como en el otro. Una vez que ya tenemos los dos lados, vamos a pegar la parte superior e inferior. Simplemente echaremos pegamento y doblaremos hacia adentro.
Aquí podéis utilizar el pegamento que más os guste. En mi caso voy a utilizar Block porque como va por dentro no se va a ver y es mucho más rápido a la hora de secar. Acordaros de marcar bien el canto del cartón, tanto el de arriba como el de abajo, para que nos quede bien acabado. Una vez que tenemos esta pieza hecha, vamos a poner la espina encima y para ello vamos a echar pegamento en toda la parte de abajo. Yo prefiero echarlo primero en la parte de abajo y luego las solapas, ya que si lo echo en todo, puedo correr el riesgo de que se seque y no se me quede bien pegado. Así que yo prefiero ir por zonas y primero pego lo que es la parte que va en contacto con el lomo. Para esta parte os recomiendo utilizar cola de encuadernar, Tacky o Block, un pegamento bien resistente para que luego no se nos despegue. Debemos asegurarnos de que todas las zonas quedan bien pegadas. Ahora sí, ya vamos a echar pegamento en las solapas y antes de nada lo que voy a hacer es marcar bien el doblez para asegurarme de que luego se pueda abrir y cerrar completamente. Marcamos bien el doblez y nos aseguramos de que queda bien pegado. Y vamos a hacer exactamente igual en el otro lado. Una vez que ya tenemos esta pieza hecha, lo que vamos a hacer es pegar la tapa delantera y trasera. Debemos de pegarla centrada, de manera que no sobre lo mismo de arriba y de abajo.
Para ello vamos a hacer unas pequeñas marcas a lápiz a 2 centímetros para que nos sirvan de guía a la hora de pegar lo que es la espina o el lomo a las tapas. Podéis hacerlo a ojo, pero para mí es mucho más fácil hacer unas marcas con el lápiz y así me sirven de guía. Echamos pegamento en toda la solapa y un poco en el borde de la tapa de atrás, sin pasarnos que hay 2 centímetros de arriba y de abajo que no llevan pegamento. Nos aseguramos de que queda bien centrada y bien pegada. Y haré exactamente lo mismo con la parte delantera, teniendo como referencia la tapa de atrás que acabamos de pegar para que nos queden bien alineadas. Así que lo ponemos sobre la mesa y así nos aseguramos de que ambas tapas están a la misma altura. Una vez que tengamos pegada la tapa delantera, vamos a poner lo que es el papel decorado de delante y de detrás. Para ello necesitaremos un papel decorado de 17,3 por 19,7 y haré exactamente igual de delante como el de detrás. Echaremos pegamento y remataremos las esquinas con el bote de punta fina para que nos queden bien pegadas. No os pongo esta parte para que no se haga aún más largo el vídeo, pero simplemente es pegar los papeles en su lugar. Una vez que ya tenemos los papeles decorados pegados, lo que vamos a hacer es poner todas las páginas y estructuras del interior. Esto lo voy a dejar totalmente a vuestro gusto, solamente os voy a dar el tamaño de la página decorada que necesitáis de base, que son 16,7 por 19,2, pero ya digo que podéis utilizar los papeles como queráis, del tamaño que queráis, hacer solapas, estructuras, pop-ups, lo que queráis. Yo lo he hecho bastante sencillo, he intentado utilizar los papeles decorados que venían en la colección y lo he ido haciendo a ratitos utilizando los brad y los cierres que venían dentro de la bolsita de plástico. A la hora de pegarlas en las páginas simplemente echaré pegamento por toda la superficie trasera, respetando la zona de los brad, ya que si echamos pegamento sobre ellos luego no giran con facilidad. Así que respeto justo la zona del brad y el resto lo pego tal cual sobre la página blanca. He hecho algunos tags, algunos bolsillos, solapas. La verdad es que los papeles me parecieron preciosos y muy fáciles de combinar. Vienen tarjetas de la colección que las he recortado y las he metido en los bolsillos. He hecho una estructura en zigzag muy simple con un encacho de cartulina amarilla que me había sobrado. He utilizado un trocito de cuerda de la que venía dentro del paquete transparente y lo he dejado pegado en forma de bolsillo para colocar unas tarjetas. En esta parte he hecho doble solapa y un espacio más grande para poner una fotografía. En esta otra he hecho bolsillos invisibles y a la hora de pegarlo solo echaré pegamento justo alrededor en la parte del borde. Así nos quedan los dos bolsillos.
Y esta parte, que también es bastante simple, he puesto 2 solapas que podéis decorarlas por dentro con papel decorado o unos bolsillos o algunos de los die cut, lo que queráis. Y como cierre he utilizado otro trocito de cuerda y 2 seyelets. Simplemente hacemos una lazada y de esta manera nos queda cerrada esta estructura. Y por último he hecho una cascada con todos los restos de papeles que me habían ido sobrando. Y la verdad es que queda muy bonita y podemos añadir unas cuantas fotografías en esa parte. Simplemente deberemos añadir pegamento en esa zona de abajo para que luego pueda funcionar bien. Lo pegamos todo y decoraremos con los die cut como más os guste. Yo os enseño rápidamente los die cut que he añadido en cada una de las páginas, pero podéis hacerlo totalmente a vuestro gusto. Como os había dicho, aquí dentro podéis hacer todas las estructuras, solapas, bolsillos, todo lo que queráis. Yo lo he hecho bastante simple, aunque entran bastantes fotografías, pero simplemente era un poquito la idea de que tuvierais en cuenta ese tipo de espina o estructura a la hora de hacer el álbum, que es muy sencilla y para la gente que está empezando es un álbum muy facilito de hacer. Lo que os voy a enseñar a hacer es la portada, en el que he añadido unas luces, que estas las compré en AliExpress, son muy baratas y pesan muy poco y tiene un alambre que se puede dirigir en la forma que queramos. Lo que más me gusta es que la zona de las pilas es muy finita y pesa muy poco. Entonces podemos esconderlo por la parte trasera de la tapa delantera y lo que vamos a hacer es hacer una especie de cajita para meterlo dentro, ya que a mí no me gusta que se vea en ningún sitio todo el sistema de las pilas. Para ello vamos a necesitar una cartulina de 9,1 por 11,1 y vamos a hacer las siguientes marcas. En el lado de 11,1 vamos a hacer una marca a 3,5, otra a 0,7, otra a 3,5 y de nuevo a 0,7. Y en el lado de 9,1 vamos a hacer unas marcas a 3,5, a 0,7, a 5,5 y a 0,7. Teniendo como referencia estas marcas que acabamos de hacer con el lápiz, vamos a hacer los dobleces con ayuda de la tabla de plegar. Hacemos todas las marcas y ahora os indico con el lápiz lo que debemos cortar. Recortamos eso que os he marcado con el lápiz. Lo podéis hacer tanto con el cúter como con las tijeras.
Yo redondeo la parte superior, pero podéis dejarlo en recto sin ningún problema. Cortamos un poquito en ángulo lo que son las solapas del extremo de abajo y de la derecha. Y doblamos todas las líneas. Comprobamos que entra perfectamente la pieza y me doy cuenta de que queda un pelín alta, así que voy a cortar unos 0,5 aproximadamente para que asome un poquito y luego pueda tener la posibilidad de cambiarle las pilas, ya que prefiero dejarle un poquito de margen para que en el caso de que se fundan poderlas cambiar. Así que corto 0,5 aproximadamente y con eso es suficiente. Antes de montar la caja, lo que vamos a hacer es un pequeño agujero en la parte de la esquina, que os lo marco con el lápiz. Lo haremos con el agujero grande. Antes de montar la cajita, lo que vamos a hacer es pegarla en el lugar que le corresponde y yo he elegido en la parte de abajo a la derecha. Añadimos pegamento en la parte de atrás y lo colocamos en su lugar. Una vez que está pegada, lo que vamos a hacer es un agujero en el mismo lugar que teníamos de referencia del otro agujero. Ahora sí, una vez que ya tengamos el agujero hecho, vamos a montar la cajita. Añadiremos pegamento en las solapas y con eso será suficiente. Como cierre yo voy a utilizar un círculo de velcro que no viene incluido dentro de la caja, pero podéis idear cualquier otro tipo de cierre. Podéis utilizar cuerda, que nos sobra un trozo, utilizar cinta, algún die cut, el brad, lo que queráis. Una vez que ya tengamos el cierre listo, lo que vamos a hacer es pasar todo el cable de luces de atrás hacia adelante, de manera que nos queden todas las luces en la parte de la portada y así poder guardar lo que son las pilas en la cajita que acabamos de hacer. Comprobamos que podemos encender y apagar cómodamente y decoraremos un poquito lo que es esa cajita que acabamos de hacer. Puedes dejarla entera amarilla o, como en mi caso, poner un papel decorado de 3,3 por 3,3 que simplemente he redondeado las esquinas y lo pego en su lugar.
Para hacer la portada voy a utilizar ese papel decorado y tiene que medir 17 por 19,5. El primer corte le voy a hacer a 17 centímetros desde el lado derecho. Una vez que tengamos cortado a 17 centímetros, voy a cortar a 2 centímetros de la parte de abajo. Y desde la parte de abajo hacia arriba, ahora sí corto a 19,5. Como veis, este papel decorado tiene puntos amarillos y será el lugar donde van a ir las luces. Voy a hacer 10 agujeros pequeños con esa herramienta que veis en pantalla, ya que la Crop-A-Dile es muy corta y no llegaría para hacer los agujeros en todas las partes, así que utilizo esta herramienta para poder hacerlo. Es verdad que también se podría hacer con un punzón, pero no quedaría con el mismo acabado. Pero si alguien se quiere animar a hacer esta portada y no tiene esta herramienta, puede intentar hacerlo con un tipo de punzón o algo así, abriendo bien el agujero y que nos quede lo mejor posible para que luego tenga buen acabado. Como son 10 luces, voy a hacer 10 agujeros, distribuidos por toda la superficie. Una vez que tengamos los 10 agujeros hechos, lo que vamos a hacer es colocar las luces. Tienen una pequeña posición que hará que sobresalgan un pelín las luces hacia afuera y es la manera en la que a mí me gustaba cómo quedaban. Así que lo coloco de manera que nos sobresalga la luz por delante. Por eso tengo que despegar y pegar varias veces esa primera porque es un poco corta, entonces no me dejaba manipularla para que sobresaliera por fuera, pero con un poco de paciencia me queda en la posición que quiero. Lo bueno de estas luces es que al ser de alambre se pueden manipular muy bien y se pueden doblar y no abultan casi nada. Una vez que ya hemos colocado la primera, vamos colocando el resto de la misma manera. Doblamos, colocamos la luz, reforzamos con un poco de cinta de carrocero, washi tape, lo que tengáis, y vamos pegando y colocando todas las luces. Como la zona del cable abulta un poco, lo que vamos a hacer es elevar todo el papel decorado y para ello vamos a utilizar el cartón que nos había sobrado antes y vamos a hacer unas tiras de 1 centímetro o centímetro y medio para poner a todo alrededor y en algunas partes del interior del papel decorado.
Vamos pegando estas tiras de manera que no pisemos ninguna luz, porque si no quedará como más abultado, así que es preferible cortar y hacer un trocito más pequeño. Hacemos lo mismo a todo alrededor hasta que tengamos todo el contorno forrado y con algún trocito extra por la parte del medio. Ese cable tenemos que dejarle así un poco suelto para que en el caso de que queramos cambiar las pilas poder sacar toda la pieza y poder cambiarlas. Si lo hacemos demasiado justo no podremos tirar de la zona de las pilas y poderlas cambiar. Para rematar el canto del cartón vamos a hacer unas tiras de 1,5 mm o 2 milímetros, dependiendo del cartón que hayáis utilizado. En mi caso yo utilicé el que viene dentro de la caja, que es de 1,5, así que las tiras son de 1,5, un poquito más. Lo hago totalmente a ojo y con eso forro todo el contorno alrededor. Simplemente pongo pegamento con el bote de punta fina, recorto lo que sobra en cada esquina y hago lo mismo en los 4 lados. De esta manera queda todo bien rematado y no se nos ve por ningún sitio el cartón. Para decorar veréis que es muy sencillo, he utilizado diferentes die-cut, principalmente cogí lo que son las tiendas de campaña y a 2 de ellas junto con el fuego les puse un poquito de cartón por atrás para que quedaran elevadas y la tienda azul, que es la que va en el fondo, la voy a poner pegada completamente para que así crear diferentes niveles y que parezcan que unas tiendas están más cerca que otras.
y la parte de arriba voy a poner uno de los mensajes que es deseo cumplido, pero tenéis diferentes die cut que podéis utilizar a vuestro gusto. Añadí esas notas musicales que le dan el toque perfecto y que me parecen muy acordes al tema de campamentos, ya que se suelen cantar muchísimas canciones y me parecía que quedaba muy bonito. Como veis es muy sencilla, pero queda muy bonita. Y por último, en la zona del lomo voy a poner la madera que habíamos visto antes que venía dentro de la caja y simplemente voy a añadir pegamento por la parte de atrás y la voy a poner centrada en el lomo. Antes de seguir manipulando el álbum, os recomiendo dejar la madera secar un poco para que no se nos mueva o se nos despegue. Así que lo dejamos secar en esa posición y ya luego sí terminamos de decorar lo que nos falte del álbum. En mi caso me faltaba de poner en la parte de la tapa delantera, arriba de donde hemos puesto lo de las pilas, y puse un trocito de cartulina amarilla con unos trozos de papel decorado que me habían sobrado, un die cut a modo de cierre con un trozo de cuerda y con eso ya tendría todo el álbum terminado. Como veis es un álbum muy sencillo, pero el toque ese con las luces hace que sea algo más especial. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado final, espero que os haya gustado muchísimo. Cualquier duda que tengáis me lo podéis dejar en los comentarios y os ayudo encantada. Muchísimas gracias a todos por ver mis vídeos, suscribíos al canal para no perderos nada y nos vemos muy pronto.